Estamos hoy día en 31 de marzo, ¿ya? Y vamos a hablar acerca del tema de las proteínas. Continuando a nuestro avance, ¿no? Ya avanzamos sobre los carbohidratos, nos toca avanzar sobre las proteínas y sobre lípidos. Con eso concluimos la parte de macronutrientes, ¿ya? Como generalidades que tenemos que saber acerca de las proteínas, que las proteínas están formadas por cadenas largas de aminoácidos, ¿no? Es decir, están compuestas por una unión de varios aminoácidos que además básicamente estos están compuestos igual por carbono, hidrógeno y oxígeno también. Sin embargo, ¿no? A diferencia de los carbohidratos, acuérdense que los carbohidratos tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, pero estos, a diferencia de los carbohidratos, tienen una sustancia más, que es el nitrógeno, ¿ya? Entonces, en esto podemos diferenciarla, ¿no? De su composición química, de su formación, ¿no? Porque estos, además de carbono, hidrógeno y oxígeno, presentan también nitrógeno. Algunas pueden tener azufre, otras pueden tener fósforo, otras también pueden tener hierro, cobre, ¿no? Pero eso depende ya del tipo, la calidad de la proteína. Pero sin embargo, ¿no? Es fundamental que sí o sí todas tienen que tener carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ya el azufre, el fósforo y el hierro es opcional, depende de la función de cada proteína también, ¿ya? ¿Qué significa proteína? Proteína significa primero o lo más importante, ¿ya? Y en realidad, dándole un poco la definición a la palabra proteína, ¿no? La proteína, ¿no? Es el principal constituyente de la célula, ¿ya? Por eso es que se las llama también los nutrientes formadores o los nutrientes plásticos, porque tienen la función importante de formar, ¿ya? De formar, de regenerar. Además, las proteínas también proporcionan o aportan energía, son sustancias, son moléculas, que son energéticas. ¿Por qué decimos que son energéticas? Porque también nos aportan calorías. Acuérdense que yo les expliqué que las calorías es la forma en la que nosotros podemos medir la energía. Entonces, estas proteínas también nos aportan energía. Cada gramo de proteína me aporta 4 kilocalorías, ¿ya? Y bueno, por último, para cerrar con el tema de la parte, de generalidades, tenemos que la proteína es otro de los principales constituyentes de la dieta, es decir, de nuestra alimentación, ¿no? Aproximadamente entre el 12 al 20% tiene que ser proteína, ¿ya? Bien, vamos a pasar entonces al tema de las funciones. ¿Por qué es importante las proteínas? Por las funciones que tienen. La primera función y la principal función que esta tiene, ¿ya? Es de que, como les dije hace ratito, es plástica, ¿no? Es la función plástica o la función formadora que tiene. ¿A qué se refiere esto? Que se encarga de formar, de regenerar, ¿no? Es la que se encarga del crecimiento, la reparación, la renovación de los tejidos, ¿ya? Es aquella que funciona cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un corte, ¿no? Y ese corte cicatriza y cuando ustedes ven a los días, ustedes tienen una costrita ahí. ¿Quién se encargó de hacer eso? La proteína. La proteína es la que se encarga de que nosotros crezcamos a lo largo, ¿no? Cuando somos niños, que crezcamos de estatura, que vayamos desarrollando nuestros músculos, que nuestros órganos vayan madurando, ¿ya? Es la que se va a encargar de formar un bebé cuando estemos embarazadas, es la que se va a encargar también de producir leche cuando estemos dando de lactar, ¿no? Entonces, esa es la función de la proteína, ¿no? Es la que se va a encargar de que un paciente que esté quemado, por ejemplo, regenere por completo regenere su piel, ¿ya? Por eso es importante la proteína, porque es la que se encarga de que se
de que los tejidos puedan crecer, puedan desarrollarse, puedan repararse, puedan reponerse. Todos los días nosotros perdemos células, ¿ya? En nuestra piel, por ejemplo, todos los días nosotros tenemos células que se están muriendo. Y esta proteína es la que se está encargando de todos los días regenerar ciertos tejidos que de manera natural se pierden. Cuando nosotros nos asoleamos, por ejemplo, nos bronceamos a las mujeres, por ejemplo, que nos gusta, ¿no? Un varón igual que está mucho tiempo en el sol, el varón o la mujer se queman, ¿no? Y hay personas que tienden a pelichar. Esa pelichada que nosotros le llamamos así comúnmente, son células muertas. ¿Quién es la que se encarga de reponer esa célula? La proteína, ¿ya? Entonces, para que me entiendan cuál es la función de la proteína, esa es su función plástica, o más fácil de que ustedes se acuerden, función formadora, ¿ya? La otra función es energética. ¿Por qué? Porque como les dije, aporta también energía, ¿no? Aporta 4 kilocalorías por cada gramo de proteína. La otra función que tiene es una función reguladora. ¿Por qué reguladora? Porque es la que se va a encargar de regular varios procesos bioquímicos. ¿Gracias a qué? A que forma parte, por ejemplo, de enzimas, de hormonas, de anticuerpos, ¿no? Entonces, a eso se le atribuye la función reguladora que tiene. Se va a encargar de regular varios procesos bioquímicos porque las enzimas, hormonas, anticuerpos también tienen proteínas, ¿no? Y por último, el transporte. Transporte, ¿por qué o de qué? Porque dice que mantiene el equilibrio, osmótico y transporte de ciertas sustancias, ¿ya? Hay ciertas proteínas que se van a encargar de ayudar a transportar otros nutrientes, ¿no? Como las enzimas, por ejemplo, si decimos de que las enzimas están compuestas eh, por proteínas o que ciertas hormonas están compuestas por proteínas, ¿no? Hay muchas enzimas y muchas hormonas que tienen esta misión de transporte, ¿ya? De transportar otros nutrientes, otras sustancias. ¿Hasta ahí me están entendiendo? Bueno, nos vamos a las fuentes de proteína. Ya saben ustedes qué significa alimento fuente, ¿no es verdad? Alimento fuente significa que un alimento es rico en este nutriente. Eso es un alimento fuente, ¿ya? Entonces, los alimentos fuentes de proteína pueden ser de dos tipos, de origen animal o de origen vegetal. Es decir, yo puedo encontrar proteína tanto de origen animal como de origen vegetal. Las de origen animal son las más recomendadas, es decir, del total de las proteínas que nosotros consumimos, la mayor parte debe ser de origen animal. ¿Por qué? Porque son de alto valor biológico. ¿Qué quiere decir que son de alto valor biológico? Que son proteínas de mejor calidad. Acuérdense que yo les dije de que las proteínas están hechas por una cadena larga de aminoácidos, ¿no ves? Hay algunos aminoácidos, ahorita vamos a ver a continuación, que nuestro cuerpo no los puede producir. Entonces es necesario que nosotros sí o sí los consumamos de los alimentos. ¿Qué pasa con las proteínas de origen animal? Están completas de estos aminoácidos que mi cuerpo necesita y yo no los puedo producir. Por eso se dice que son de alto valor biológico. En cambio, las proteínas de origen vegetal no tienen esa característica de que tienen todos esos aminoácidos. Tienen algún aminoácido que le falta. Por lo tanto, no son proteínas completas, ¿ya? Entonces, a eso se le atribuye el que sea de alto valor biológico, porque tiene todos esos aminoácidos que son esenciales para la vida, para nosotros, y que mi cuerpo no lo puede producir. Entonces, en los alimentos de origen animal que yo puedo encontrar son en la carne, ¿no? Cuando hablo de carne me refiero a todo tipo de carne. Puede ser carne de res, carne de pollo, carne de pescado, carne de chancho, cualquier tipo de carne entra en este grupo, ¿ya? Entra también el pollo, como pueden ver, entra el pescado, ¿no? Y obviamente entra el huevo también.
Entre otros que podemos mencionar, está la leche, que también es buena fuente de proteína, ¿ya? El yogur y el queso, que tiene, además de proteína, también tiene otros componentes como grasa, también el queso es alto en grasa. Pero si yo les digo alimentos, fuentes de proteína, ustedes me van a contestar de origen animal, la carne, pollo, pescado, huevo, sin pensarlo, ¿ya? Sin dudar. Y estas, como les dije, son de alto valor biológico, son de muy, muy buena calidad. Ahora, las proteínas de origen vegetal, ¿dónde encuentro proteínas en los alimentos vegetales? Pues voy a encontrar en las legumbres, como son la lenteja, el poroto, ¿no? El frijol, la soya, ¿ya? O también lo puedo encontrar en los frutos secos, como lo son las almendras, las nueces, perdón, ¿ya? Entonces, en esos dos tipos de alimentos, tanto origen animal como origen vegetal, puedo encontrar proteína, ¿ok? Como les decía, así, en los alimentos que son de origen vegetal, ¿no? Son proteínas que no son de alto valor biológico. ¿Por qué? Porque no están completas. Ahorita les voy a explicar de todas maneras eso, ¿ya? Les dije yo, las proteínas son cadenas largas de varios aminoácidos que están juntos, ¿no? Es como que yo tenga encorchetadas varios aminoácidos y que eso se llama una proteína, ¿ya? ¿Qué son los aminoácidos? Son la unidad estructural de las proteínas. ¿Qué quiere decir eso? Que son la parte más pequeña que tiene una proteína, ¿ya? Y están estos aminoácidos están combinados, ¿no? Y pasan a formar parte de proteínas corporales, es decir, varios aminoácidos juntos, combinados, es lo que nosotros conocemos como proteína. Existen 20 aminoácidos, ¿no? Que son de importancia para el ser humano. En esos 20 aminoácidos nosotros los podemos clasificar en dos, ¿ya? Los vamos a clasificar como aminoácidos esenciales o indispensables en la dieta a 9 de ellos. ¿Cuál es la característica de estos 9? Que mi cuerpo no los puede producir. Entonces, necesariamente, esos 9 aminoácidos, yo necesito consumirlos a través de los alimentos, ¿ya? Era por eso que les decía, las proteínas de origen animal tienen estos 9 aminoácidos que mi cuerpo no los puede producir, por eso se dice que son fuentes de proteína de alto valor biológico, ¿ya? En cambio, la otra clasificación son aminoácidos no esenciales o dispensables en la dieta, que son 11. ¿Qué quiere decir esto? Los no esenciales son aquellos que mi cuerpo sí los puede producir. Mi organismo sí lo va a producir, ¿ya? A partir de el hígado y de otros compuestos que han sido, que también contienen nitrógeno. Entonces, como mi cuerpo sí los puede producir, no es tan indispensable que yo lo consuma de la alimentación, ¿ya? Porque mi cuerpo lo va a producir a partir de otra sustancia, ¿ya? Entonces, así se clasifican los aminoácidos. Se clasifican en aminoácidos esenciales, que son 9 y son los que mi cuerpo no produce, y en aminoácidos no esenciales, perdón, que son 11 y son aquellos que mi cuerpo sí los puede sintetizar. ¿Ok? Ahí está la lista de los 20 aminoácidos, ¿ya? Fíjense, son 9 los aminoácidos que van a ser esenciales toda la vida, ¿ya? Desde que nacemos hasta que nosotros morimos. Sin embargo, eh, aquellos que están en el lado de dispensables o no esenciales, que tienen un asterisco, ¿ya? Son aquellos aminoácidos que en alguna etapa de nuestra vida son esenciales, ¿ya? Que en alguna etapa, puede ser en la niñez, puede ser en la adolescencia, puede ser en el embarazo, en alguna etapa nuestro organismo no los puede sintetizar y solo por temporada son esenciales, ¿ok? Pero bueno, los indispensables o esenciales que van a hacerlo siempre son los que están en el lado izquierdo de su pantalla, ¿ya? De la diapositiva. Fenilalanina, histidina, isoleucina, leucina, lisina,
metionina, treonina, triptófano y valina. No es necesario que ustedes se los aprendan todos los aminoácidos, ¿ya? Pero sí me importa que ustedes sepan la clasificación. ¿Qué son los aminoácidos? Ya saben, son la parte más pequeña estructural de una proteína. Y se pueden clasificar en dos, ¿no? Se pueden dividir en dos grupos. En esenciales, 11, son 9, y son los que mi cuerpo no produce, y no esenciales, que son 11, y son los que mi cuerpo sí puede producir, ¿ya? Muy bien. Como les decía que son los aminoácidos, son cadenas, ¿no? Ustedes saben que una cadena puede ser de 2, de 3, de 4, de 10, de 20, de 100, 150, hasta infinidad de aminoácidos podemos encontrar unidos, ¿ya? Ahora, según la cantidad, es decir, según cuántos aminoácidos estén unidos, los podemos llamar proteína o podemos llamarlos péptidos. Cuando nosotros llamamos proteína, es cuando tenemos de 100 en adelante aminoácidos juntos. Es decir, si yo tengo una cadena de 100 aminoácidos o más, recién yo puedo llamarlo proteína. Pero si yo tengo una unión de menos de 100 aminoácidos, pues se tienen que llamar péptidos o oligopéptidos o polipéptidos. ¿Ya? Depende de cuántos aminoácidos haya. Pero para que sea proteína, como les estoy diciendo, necesariamente tienen que haber más de 100 aminoácidos unidos. ¿Ok? Combinación de las proteínas de la dieta, ¿no? En esta diapositiva de acá, fíjense, la lisina y la metionina están con una bolita, ¿no? Y dice aminoácido limitante. ¿Qué quiere decir aminoácido limitante? En esta diapositiva de acá, yo le dije que los alimentos de origen vegetal no son completos, ¿no? Le falta un aminoácido, ¿no? Le falta un aminoácido sobre todo esencial. Entonces, por eso no eran de alto valor biológico. Entonces, ¿qué pasa? En los alimentos de origen vegetal, a algunos le falta la lisina y a otros le falta la metionina. Entonces, nosotros podemos obtener una proteína de buen valor haciendo la combinación. Para que me entienda, tengo que combinar un alimento que no tiene lisina con un alimento que sí lo tenga, para que esa unión pues haga una proteína completa, ¿no? Es decir, yo complete lo que le está faltando. Tengo que combinar un alimento que no tiene metionina con otro que sí lo tiene. Por ejemplo, las leguminosas, dice que no tienen metionina. ¿Cuáles son las leguminosas? Frijol, poroto, ¿ya? Esas son las leguminosas. La soya, el garbanzo, lenteja. A las leguminosas le falta este aminoácido que se llama metionina. Pero sin embargo, esta metionina se encuentra en los granos, en las nueces y en las semillas. Granos como el arroz, por ejemplo. Entonces, si yo combino una leguminosa con alguno de estos otros alimentos que está acá, pues voy a tener una proteína de buena calidad. Por ejemplo, ¿cómo lo puedo combinar? Fíjense, aquí dice ya combinación dietética, es decir, algún plato que yo ya puedo cocinar juntando esos dos alimentos. Por ejemplo, puedo hacer yo frijoles con arroz, ¿no? Cuando yo consumo frijol con arroz, estoy combinando dos alimentos que se van a complementar, ¿no? Que le va a completar uno a lo que le falta el otro, ¿ya? Entonces, ahí ya tengo yo una proteína buena, de buen valor biológico, ¿ya? ¿Me entendieron más o menos en qué consiste la combinación de proteínas, ¿no? Quiere decir que tengo que combinar un alimento que le está faltando uno con otro alimento que tiene eso que le falta, ¿ya? Ese aminoácido que le falta. ¿Entendió, Dariel? Lady, ¿me entendió? ¿Sí? Bien. Al parecer no saben que está su micrófono apagado. Ya. ¿Me están escuchando a mí, no ve? Yo sí. Ya, Sí, Lice, me escucho. ya, bien. Entonces,
Este otro cuadrito igual les muestra lo mismo, ¿no? Les muestra cómo ustedes pueden, cómo nosotros podemos combinar ciertos alimentos para que sean un alimento de buena calidad, hablando del tema de proteína, ¿ya? ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué es importante? En estos casos, por ejemplo, ¿no? En donde quizás las carnes, los huevos, tienen un valor económico bastante elevado, ¿no? O en personas del campo que no tienen dónde refrigerar las carnes, ¿no? Que no tienen dónde guardar, ¿no? Entonces, en personas vegetarianas, por ejemplo, ¿no? Que ustedes vean que no tienen una alimentación equilibrada y que desconozcan esto, pues ustedes pueden recomendar que el unir una leguminosa con algún cereal, pues van a hacer que tengan una proteína completa, ¿ya? O el que junten alguna verdura con alguna legumbre también, por ejemplo, ¿ya? Para eso nos sirve esta parte de acá. Bien, ahora, ¿cuánto necesitamos de proteína nosotros al día? Nosotros necesitamos aproximadamente entre un 10 y un 35% del aporte total de energía, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que de nuestra alimentación del día, aproximadamente entre el 10 y el 35% debe provenir de los carbohidratos, ¿ya? Si hablamos en gramos, cada persona necesita 0,8 gramos por kilogramo peso. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que multiplicar 0,8 por lo que yo peso para saber cuántos gramos de proteína necesito al día. Al igual que los carbohidratos, ¿no? Es muy diferente la cantidad del nutriente que la cantidad del alimento, ¿ya? Por ejemplo, ustedes para saber eso tienen que fijarse en la etiqueta del alimento. Yo aquí, por ejemplo, tengo una galletita de las hogareñas, de las 7 semillas. ¿Ya? Entonces, para saber cuánto de carbohidratos, o cuánto de proteína, o cuánto de grasa, o cuánto de fibra inclusive me aporta este paquetito, ¿ya? Yo me tengo que fijar en la parte donde dice información nutricional. Entonces, aquí en información nutricional, ¿ya? Yo me voy a fijar y dice, por cada 100 gramos de alimento, ¿ya? Esta me aporta 3,1 gramos de proteína. Entonces, fíjense, es muy diferente el peso del alimento que el peso del nutriente, ¿ya? En 100 gramos de estas galletas, ¿ya? Hay 3,1 gramos de proteína, ¿ya? Para que me entiendan, que no es lo mismo el peso de nutrientes, los gramos de nutrientes que yo les digo que necesito, no es lo mismo que que el gramo de alimento. Es decir, si me sale a mí que yo necesito 60 gramos de proteína, no quiere decir que yo necesite comer 60 gramos de carne o 60 gramos de pollo, ¿ya? Es muy diferente, ¿ya? En 100 gramos de cada alimento hay otra cantidad de nutrientes, ¿ya? Entonces, aquí les daba el ejemplo, ¿no? De que en cada 100 gramos hay 3,1 gramos de proteína, ¿ya? Para que me entiendan. En algunas situaciones, nuestro cuerpo necesita un poco más de proteína, ¿ya? ¿En qué situaciones son estas? En la niñez. ¿Por qué? Porque el niño está en pleno crecimiento y en pleno desarrollo, entonces por razones lógicas, las necesidades de proteínas van a ser un poquito más altas. ¿Por qué? Porque mi cuerpo lo va a necesitar un poco más, ¿ya? En la adolescencia también, en la adolescencia hay bastante desarrollo de los órganos, ¿ya? Acuérdense que en la pubertad, por ejemplo, ahí el niño se va formando físicamente, hay un estirón rápido, las mujercitas les crecen los senos, el hombrecito va teniendo otros cambios, como van apareciendo vellosidades, etc. Entonces también necesitan aumentarse la cantidad de proteína.
En las mujeres embarazadas y en las mujeres que están dando de lactar, obviamente necesitan proteína la embarazada para poder formar el bebé, ¿ya? Y la que está dando de lactar para poder producir leche. Y porque además esa leche también tiene que tener proteína para que ese bebé que se va a alimentar con la leche de la mamá pueda crecer, ¿ya? Y por último, en atletas o en deportistas, es importante también, ¿ya? ¿Por qué? Porque la proteína consume bastante, el músculo, perdón, está formado de proteína. Entonces, mientras más músculo tenga yo, pues voy a poder consumir un poco más de proteína. Bien. ¿Me entendieron hasta aquí? Eso es todo acerca de las proteínas. ¿Alguna pregunta tienen? Ninguna, Lizan. Ya, muy bien. Entonces voy a crear una clase más, ¿ya? Porque nos faltan 5 minutos de esta clase. Y los vuelvo a invitar, ¿ok?